entierro de su hermano, nuestro hermano Blas, y nada, estamos orando por vosotros como familia, que el Señor os consuele y os dé fuerzas en este tiempo también. Así que vamos a orar por ello, vamos a orar por nuestro pastor Marcos, que está en nuestra Iglesia Nacional de Ponferrada, pues ordenando unos nuevos pastores que van a ejercer el ministerio allí. Así que vamos a orar. Señor, gracias por lo que hemos recibido en estos momentos. Gracias, Señor, por tu presencia, que es notoria, que es palpable en nuestras vidas. Y queremos pedirte ahora, al abrir tu palabra, que nos hables, que hagas descender tu pan del cielo, Señor, ese pan que verdaderamente nos satisface, nos alimenta, nos nutre, nos da la energía y la fuerza que necesitamos para cada día, Señor. Oramos por esa misma fuerza en la vida de los familiares de nuestro hermano Blas, que está ahora en un mejor lugar, está contigo para siempre, pero sus familiares están aquí sintiendo la pérdida y la ausencia, Señor. Oramos para que les fortalezcas, les llenes de tu espíritu, Señor, les guíes el resto de sus días. Y oramos también por nuestro pastor Marcos, que está en Ponferrada. Guarda su vida, dale fortaleza, dale salud, dale poder de lo alto para ser testigo tuyo allí también y tráele con bien de nuevo a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues como digo, vamos a ir a la palabra y me gustaría comenzar hoy contando una experiencia que tuve hace unas semanas y que fue realmente impactante y me hizo reflexionar. Iba a por mi hija pequeña a casa de una compañera del colegio y cuando estaba cerca de la urbanización de ella, de pronto escucho un bullicio, un ruido, gritos en la acera de enfrente y yo dije, bueno, se están peleando, está habiendo una pelea, una discusión, pero cuando giré mi cabeza vi que algunas de las personas que estaban en ese grupo miraban hacia el lado donde yo estaba y un hombre de ese grupo salió corriendo y cruzó la carretera y antes de llegar a donde yo estaba en la acera, se detuvo, alzó su cabeza, comenzó a mirar a la parte de arriba y comenzó a gritar. Pero a gritar con una energía increíble e inquietante. Y llamó a una persona que estaba ahí arriba, le mencionó por su nombre, dijo, fulanito, no lo hagas, por favor, no lo hagas, te lo pido, fulanito, no lo hagas. Yo estaba ante esa imagen paralizado y como buen cotilla que soy, salí a la carretera y cuando miré hacia arriba, lo que vi también me congeló el alma, vi a un chico que estaba subido a una barandilla en la 6ª planta, en la terraza, dispuesto a tirarse al vacío. Y yo me quedé paralizado, mi corazón se quedó, sorprendido, angustiado, porque era inminente, parecía inminente que iba a caer sobre los coches que estaban allí aparcados. El joven que había cruzado la carretera seguía gritando, no lo hagas, te lo pido por mí, no lo hagas. Todo el mundo gritando, los coches paralizados. No sabíamos mucho qué hacer, yo hablé con el portero de la urbanización, hay una persona que se está intentando suicidar, es del 6º piso, cogí mi teléfono, llamé al 112, intentando llamar a la policía, las líneas estaban colapsadas, porque parece ser que no era yo el único que estaba llamando. En fin, después de un momento de gran tensión, donde mi corazón palpitaba a 1000 por hora, parece ser que el chico que se iba a tirar se disuadió y se metió hacia el interior. Y todos respiramos aliviados. Pero esa misma noche yo apenas podía dormir. Estaba todavía bajo estado de shock ante lo que había visto. A punto de presenciar un suicidio, una muerte terrible y catastrófica. Y pensaba en ese estado de shock, ¿qué le ha llevado a este chico a hacer eso? ¿Qué le ha llevado a este chico a subirse a esa barandilla y estar a punto de tirarse? Pero sobre todo, ¿sabes? Algo que llevó más tiempo en mi mente fue pensar en ese otro hombre que había cruzado la carretera, que se había puesto a gritar a viva voz en medio de la calle, que había suplicado, rogado a ese joven que no se tirase, que se había puesto justo en la misma trayectoria donde él podría caer, sin importarle. Y pensé que valió la pena. Valió la pena haber hecho ese esfuerzo, de haber gritado, de haber montado ese espectáculo, de haber arriesgado su vida, de haberse tomado la molestia de ir allí. Valió la pena porque ese chico finalmente no se tiró.
Y pensando en esto, yo pensaba que Dios nos ha llamado también a hacer lo que esté en nuestras manos para intentar salvar eternamente el alma de aquellos que están a nuestro alrededor. Dios nos ha llamado y vale la pena. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vale la pena montar el espectáculo que sea necesario, vale la pena los gritos que tengamos que dar, vale la pena hacer lo que sea para impedir que la gente se vaya a una muerte eterna. Ahora, aunque vale la pena, si somos honestos, en muchos momentos pues nos sentimos incómodos. Nos sentimos incómodos e incluso incompetentes. ¿Por qué nos sentimos incómodos? Nos sentimos incómodos porque algunos decimos, es que yo no tengo el don de la evangelización. Es que yo hablar a otros de Jesús no sé todas las respuestas. Es más, hay muchas respuestas que no sé. Hay muchas preguntas que no sé responder. Yo no soy tan sociable como para hablar con un cualquiera y hablarle de algo tan profundo, tan íntimo como es la salvación de su alma. Yo no soy Billy Graham. Yo no soy Luis Palau, yo no soy Dante Gebel, yo no soy ninguno de aquellos hermanos que tienen un don evidente de evangelización, que ven a cualquier persona y de manera natural, convincente, le hablan de Jesús y las personas se convierten. ¿Has conocido gente así? Yo he conocido a mucha gente así. Hace unos meses recibí a unos misioneros que vinieron aquí a Madrid, estaban de paso, y les llevé a Aranjuez para visitar el Palacio Real. Y de pronto, esta gente, con toda la naturalidad del mundo, iban hablando con aquellos con quien se encontraban. Se acercó un joven que estaba repartiendo panfletos, que ir a comer al restaurante en el que él trabajaba, y nos decía, mira, hay un menú muy bueno aquí, ¿por qué no vais luego a comer al restaurante? Y no sé cómo, uno de estos misioneros consiguió transformar una conversación absurda, insignificante, irrelevante, la consiguió transformar en una conversación de Jesús que le llevó al chico a terminar orando con él, llorando y aceptando al Señor. Y yo dije, pero calla, que es que horas antes lo había hecho con el taxista que lo había traído. Y posteriormente en el restaurante donde comíamos con la camarera que nos servía. Sorprendente, fascinante. Yo no soy así. Y claro, eso a veces te hace sentir que tú no puedes ser un instrumento de Dios para poder transmitir el Evangelio y ayudar a la gente a ser librada de la muerte eterna, a recibir la vida que Jesús les ha prometido. Pero, ¿sabes? Hay una buena noticia que quiero proclamar hoy, y es que no hace falta que seas como Billy Graham. No hace falta que seas como Luis Palau, no hace falta que seas como ninguna persona tremendamente efectiva en el evangelismo. Necesitas ser tú mismo, necesitas hacer algo de lo que quiero hablar en esta mañana. Y para ello, por favor, me gustaría que me acompañarais al libro de Josué. En el libro de Josué se nos habla de un personaje que a mí me fascina y que nos va a ayudar a entender qué es lo que nos hace falta para ser instrumentos de evangelización, instrumentos que ayuden a otros a pasar la eternidad con Jesús. Y son elementos muy sencillos que están al alcance de todos nosotros. Vamos a leer en principio Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Hay dos versículos que no he mencionado sobre el tipo de intensidad que Dios pide de nosotros a la hora de compartir el Evangelio. Dice Judas en el versículo 22, a los que dudan, convencedlos, y a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué tres términos más intensos, qué tres términos más impresionantes que conllevan una gran implicación por nuestra parte? Y luego Lucas 14, 23, la parábola de los convidados a las bodas y cómo el padre del que se iba a casar le dice a sus siervos que vayan por los caminos y que fuercen a la gente a entrar, a que llenen su casa, ¿no? O sea, increíble. ¿Qué términos más de tienes que hacerlo? Tienes que tomarte la molestia, tienes que hablar a otros de Jesús. Pero como digo, vamos a ver en Josué, capítulo 6, una historia muy interesante que nos va a ayudar a ver qué es lo que necesitamos. Antes de leer estos versículos, déjame ponerte en contexto. Estamos leyendo el pasaje de la toma de Jericó. Muchos de vosotros lo conocéis. Y el contexto es que después de 40 años deambulando por el desierto, la nación de Israel por fin está a las puertas de conseguir la gran conquista, la gran promesa que Dios les había dado.
tomar la tierra de Canaán. Y la primera gran ciudad con la que se encuentran, la primera gran ciudad que van a tener que conquistar es Jericó. Y la estrategia es un poco absurda, pero la estrategia es de Dios y por tanto había que tomarla en cuenta. ¿Y en qué consistía la estrategia? Tú lo sabes. Durante 7 días había que dar la vuelta a la ciudad y el último día, después de la última vuelta, había que gritar. Y simplemente gritando se iba a conquistar la ciudad. Y fíjate, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían recorrido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Así que después del grito, después de las bocinas de los sacerdotes, los muros caen y el pueblo entra dentro de la ciudad y destruye todo por orden divino, por mandato de Dios. Destruye hombres, mujeres, niños, ancianos, bueyes, asnos, todo, excepto un grupo de personas. Y gracias a una de esas personas, estoy refiriéndome a Rahab. Todos los habitantes de Canaán mueren excepto Rahab y sus parientes, que lograron salvarse gracias a la iniciativa de ella. Rahab, en esta historia, fue usada para librar la vida de su padre, de su madre, de sus hermanos, de toda su parentela, y eso es algo increíble. Pero ¿quién era Rahab? ¿Qué tenía Rahab? Bueno, Rahab, hemos leído ahí que no era del pueblo de Israel. Después de que fue liberada junto con su familia, formó parte del pueblo de Israel, pero no era israelita, era canaanita. Era parte de aquellas naciones que Dios llevaba advirtiendo años que dejaran de tener una conducta como la que tenían, tan dañina y tan perjudicial, y era parte de ese grupo que Dios ya había destinado para la muerte. Pero esta mujer, además de ser cananita, es decir, no era una matriarca de Israel, no era Sara, no era Rebeca, no era una profetisa como Débora, no era una mujer pacificadora como Abigail. Además de no ser ese tipo de persona, encima hemos leído, y hasta en 2 ocasiones se nos dice, se la menciona con un sustantivo despectivo, se dice que era ramera. No usaba su cuerpo para tener en su interior a Isaac. Usaba su cuerpo para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Usaba su cuerpo para destruir matrimonios. Y sin embargo, a pesar de quién era, fue usada para salvar a toda su familia. Y no solo a su familia, sino a 2 espías que envió Josué a supervisar la tierra. Rahab fue usada. Y esto nos abre una ventana de reflexión, ¿no? Porque a veces creemos erróneamente que Dios solo usa a gente que tiene una trayectoria impecable, que no ha roto ningún plato, que es íntegra, que es santa, y que son las personas las que Dios usa para hacer una diferencia en su reino. Pero ya vemos que en la Biblia y en este pasaje concretamente, que Dios usa todo tipo de personas, y especialmente, ¿sabes a quién usa? A aquellos que vienen con una trayectoria de caos, de desorden increíble, que viven vidas disparatadas, que viven vidas tan desestructuradas. Bueno, pues Dios
En la mayoría de los casos, y esa es la experiencia que yo he tenido y la experiencia que yo tengo a diario viendo a personas que son usadas tremendamente por Dios, son gente muy falible. Son gente con un caos de vida, con un desorden en muchas áreas, con unos trasfondos tan increíbles, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tantas consecuencias negativas por sus actos. Y eso es lo que hace Dios muchas veces. Usa los errores que cometemos, usa nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra debilidad, nuestra incompetencia para hacer una diferencia en el reino de los cielos. ¿Sabes quién es la persona que va a poder conectar con alguien que está enganchado, que es adicto al alcohol? ¿Sabes quién? Un exalcohólico. ¿Sabes quién va a poder comprender el dolor, el sufrimiento de un matrimonio que está firmando su divorcio? Una persona que ya ha pasado por esa experiencia lo va a entender mucho mejor. ¿Sabes quiénes son los que más conectan con los presos que están en la cárcel? Un ex presidiario. Personas que vienen con una trayectoria de caos y desorden en su vida son candidatos extraordinarios para hablar a otros de Jesús y llegar a sus corazones. Rahab era una ramera, una prostituta, y sin embargo Dios la usó. Ahora, ¿qué tenía de especial Rahab para llegar a ese punto? Mira, quiero hablar de algunas cuestiones que me parecen interesantes. Hay un patrón que siguió Rahab de manera inconsciente y gracias a eso logró lo que logró. Fijaros, vamos a ver algunas características de Rahab. Vamos al capítulo 2, que es donde más se habla de Rahab. Capítulo 2, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Esto es lo anterior a lo que acabamos de leer en el capítulo 6. Y versículo 8, antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os has dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Qué tenía esta mujer para lograr lo que logró? Un testimonio no tenía. Una buena trayectoria no lo tenía. ¿Qué tenía? Bueno, lo primero que tenía es que era una mujer que pensaba. ¿Y que pensaba en qué? Pensaba en lo que Dios decía y en lo que Dios hacía. Tenía la capacidad de enfocarse, prestar atención a lo que oía de Dios, a lo que sabía que Dios había hecho. Y por eso ella dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Era algo que tenía Rahab en mente. Conocía esa promesa. No sé dónde la habría escuchado, pero era algo más que escuchar lo que ella había hecho. ¿Sabes que hay una diferencia entre escuchar y oír? Hay diferencias. No simplemente estaba un día en el prostíbulo y a lo mejor vino algún israelita allí a buscar de sus servicios, u otro habitante de Jericó, y comentó en voz alta: pues mira, ahí hay unos judíos, unos israelitas en el desierto que dicen que Dios le ha dado nuestra tierra, ja, 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 y ella a sus labores. No, ella oía, pero iba más allá, escuchaba. Oye, ¿qué es eso? Qué extraño, les han prometido nuestra tierra. Les ha dicho su Dios que les va a dar por herencia nuestro territorio. ¿Qué será? ¿Qué será? Y empezaba a rumiar, a reflexionar, a pensar acerca de esa promesa de Dios. Y no solo eso, también oyó en algún momento que ese Dios que había prometido Canaán a Israel les había sacado de Egipto, la superpotencia de la época, con mano poderosa, les había hecho cruzar el Mar Rojo. Y no solo eso, les había sostenido 40 años en el desierto. Y no solo eso, les había dado la victoria sobre los enemigos que se habían encontrado en el desierto, los reyes amorreos. Y no solo lo escuchó, como el que va a una cafetería y está leyendo un libro y escucha a 2 mujeres hablando de sus cosas, pero no le presta atención a lo que habla, sino que
atendió y dijo, me parece curioso este Dios. Y empezó a reflexionar, a interiorizar alguna de esas ideas y terminó convirtiéndolas en creencias. Se creyó el testimonio que estaba escuchando acerca de ese Dios, de las promesas, de los actos que hacía, y eso fue lo que le sirvió para ser un buen instrumento de Dios. Y eso es lo que nosotros también necesitamos. Necesitamos usar la mente. Necesitamos interiorizar algunas ideas, algunas creencias, alguna información que tiene que ver con Dios. Necesitas conocer las promesas de Dios si quieres ser un testigo. Necesitas conocer el poder del Dios del que vamos a testificar, ¿sí o no? Necesitas conocer el carácter de Dios, necesitas conocer de su amor, de su fidelidad. Y no solo cantarla y simplemente escuchar lo que cantan otros sobre esos atributos de Dios, necesitas destinar tiempo para reflexionar, profundizar, meditar en este tipo de cuestiones. Necesitas algo más que tu sistema auditivo, necesitas otro tipo de funciones cognitivas. Prestar atención, poner tu foco, tu entendimiento en lo que estás escuchando. No es lo mismo oír que escuchar. Si eres padre lo sabes. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Sí, y la verdad es que no. Te están oyendo, pero no te están escuchando. No están prestando atención a lo que estás diciendo. Con Dios a veces sucede lo mismo. Pero si queremos ser testigos, si queremos poder llevar a otros a Jesús, aunque no tengamos el don evangelista, aunque no seamos Billy Graham, necesitamos pensar, necesitamos interiorizar algunas cuestiones. ¿Qué más tenía de especial Rahab? Además de pensar, veo también en el pasaje que hemos leído que sentía, dejaba que la información que escuchaba de Dios tocara su corazón, tocara su alma, tocara sus emociones. Fíjate, dice en el versículo 9 de este capítulo 2, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Así que esta mujer no solamente introdujo conceptos, doctrinas, ideas, que está muy bien, sino que dejó que todo ese conocimiento bajara al corazón, a la fuente de las emociones. Dejó que sus ideas tocaran su alma. Y esto es muy importante. Claro, ¿qué emociones experimentó Rahab? Sorpresa. ¡Ah! ¿Lo que ha hecho este Dios? Temor. Madre mía, me merece todo el respeto del mundo. Miedo, pánico, tristeza, desánimo. Dice, ha desmayado nuestro corazón. Y aparentemente estas emociones son negativas, no son agradables, pero a veces las emociones negativas te pueden guiar por buenos caminos. Y no tenemos que rehuir ese tipo de emociones, tenemos que aprender a sentir las emociones. Cuando yo estoy leyendo la Biblia y estudio acerca del amor de Dios, no quiero quedarme solamente en el concepto de Dios me ama. Quiero interiorizar eso, quiero bajarlo al corazón, porque sé que cualquier conocimiento que yo pueda obtener y se quede solo aquí, no va a ser tan edificante ni para mí ni para los que me escuchen, no va a ser relevante, y entonces lo que hago es destino un tiempo a intentar que mi alma se conecte con esa idea de que Dios es amor. Y entonces vienen emociones que me ayudan a comprender un poco más quién es Dios, que me conectan más con Dios. Y entonces cuando yo pienso que Dios es amor y que eso significa que estando yo muerto en mis delitos y pecados, Él se dio por mí. No porque yo hiciera algo especial, sino por su gracia y por su misericordia. Cuando yo pienso en que si yo le amo, no es porque yo le haya escogido a Él, sino porque Él me escogió primero. Cuando yo dejo que todo ese conocimiento, todos esos versículos bajen a mi alma, bajen a mi corazón y sienta realmente el impacto de esos versículos, ¿sabes? La diferencia es tremenda. ¿Lo has experimentado alguna vez? Cuando yo pienso en que Dios es un Dios sanador, y no solamente lo dejo aquí, sino que intento que baje al corazón, intento analizar las emociones que pueden suscitarse
de esa idea, hay una diferencia. Hay una diferencia en mi relación con Dios. Y creo que en la sociedad en la que vivimos, una de las características que tiene, ¿sabes cuál es? Y lo dicen los expertos, los psicólogos. Somos una sociedad insensible emocionalmente hablando. Somos una sociedad desconectada de nuestras emociones. Escuchaba a un psicólogo decir de que en las sociedades nuestras hay muchos psicopatillas, decía él. Psicopatillas. Y se explicaba. Dice, yo sé que hay un grupo de personas que son psicópatas, gente que piensa pero que está desconectada de sus emociones, pueden cometer grandes barbaridades y no sienten ni padecen, no hay arrepentimiento, no hay culpa. Y esa gente necesita ser tratada, algunos necesitan ser encerrados. Pero él decía algo y me llamó la atención. Lo que sí hay es mucho psicopatía, que no necesita medicarse. Lo que sí necesita es entrar en contacto con sus emociones. Oh. Vivimos en una sociedad donde hay muchos padres psicopatillas, que saben que son padres, aceptan esa idea, aceptan esa creencia, pero están absolutamente desconectados emocionalmente de sus hijos y de la función que tienen ellos como padres. Vivimos en una sociedad donde hay esposos psicopatillas. Han aceptado el rol de esposo, han hecho compromisos ante testigos, ante Dios, pero ¿sabes qué? Están desconectados emocionalmente de las necesidades de su esposa. Y creedme, también hay mujeres psicopatillas. Mujeres que saben que son esposas, saben que tienen un esposo, pero están desconectadas emocionalmente de sus esposos. Y es importante que lo que creemos, lo que sabemos, puede afectar también nuestra vida emocional. Yo, ¿sabes? He comenzado a escribir un diario de emociones. He empezado a analizar un poco las situaciones que voy viviendo a lo largo del día, cómo me afectan a nivel de pensamientos y qué tipo de emociones provocan esas situaciones. Y entonces aprendo mucho acerca de mí mismo. Aprendo mucho por qué surgen esas emociones ante esas situaciones, por qué surgen esos pensamientos. Y me está ayudando a reconducir mi forma de vida en una dirección más saludable. Es importante atender las emociones. Si queremos ser testigos, tú no puedes ir a la gente con simplemente información en tu cabeza. Tú no puedes ir en formato académico y ya está. Tienes que ponerle corazón a lo que estás haciendo. Y eso es importante y Rahab así lo hizo. Ahora, hay una tercera característica que tenía Rahab y que es una característica que le llevó a lograr lo que logró. Ser un instrumento para salvar a su padre, a su madre, a sus hermanos y a toda su parentela y también a los dos testigos que entraron en su casa. Y esto tiene que ver con que ella se atrevió a confesar lo que creía. Escuchó lo que Dios dijo, escuchó lo que Dios hizo en el desierto con Israel, lo interiorizó en su corazón, provocó unas emociones y a continuación habló acerca de lo que creía. Y esto también es importante. Si tú crees en algo, necesitas hablarlo. Mira, fíjate, en el versículo 9 que lo hemos leído, ella creía en lo que había escuchado y dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Lo proclamó. Y aún sabiendo que decir eso le metía en problemas con el rey de su ciudad, con los dirigentes, con sus conciudadanos, pero ella creía, sentía que lo que Dios decía y lo que Dios había hecho era verdad y no se pudo callar. Y dijo, sé que Dios os ha dado esa tierra. Y en la parte final del versículo 11, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Si tú crees lo que Dios dice, si tú crees en lo que Dios es capaz de hacer, enmudecer no es posible. Es una contradicción. Fíjate estos versículos del salmista en el Salmo 116:10 y del propio Pablo usando estos versículos. Dice, creí, por lo cual también hablé. Y estando yo afligido en gran manera, pero claro, estoy persuadido de lo que he creído. Mis emociones están absolutamente convencidas de la verdad que he escuchado y que he aprendido. Por lo tanto, aunque estoy afligido, yo hablé lo que creía.
y déjame decirte que lo que habló el salmista era muy contrario a lo que estaba viviendo. Y Pablo lo mismo. Pablo dice, conforme a lo que está escrito, yo también, que he sufrido un montón de historias en mi vida, de injusticias, de atropellos, yo también creí, por lo cual hablé, y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No puedes creer y permanecer en silencio. Si crees, si sientes lo que crees, si estás persuadido de ello, tu boca no puede permanecer cerrada. Tienes que hablar en algún momento, con respeto, sin ira, con sabiduría, con prudencia, sin terquedad, sin exagerar, pero tienes que hablar con firmeza. Tienes que hablar claramente de quién eres y de lo que crees. A veces es incómodo. ¿Sabes? Yo cuando empecé a trabajar como pastor hace 16 años, al principio, sentí que el Señor me había guiado a pastorear. Lo tenía aquí en mi mente, pero quizás todavía no lo había asimilado emocionalmente. Y los primeros meses, cuando iba a algún sitio y me decían, ¿a qué te dedicas? Yo decía, me dedico a la enseñanza. ¿A la enseñanza? ¿Eres profesor? No, profesor no. Entonces, ¿qué haces? Y yo desviaba la atención. Digo, ya acompaño a gente en procesos de crecimiento y desarrollo. Y claro, luego me di cuenta y digo, ¿por qué no soy capaz de decir soy pastor evangélico? ¿Por qué? ¿De qué me estoy avergonzando? Y me di cuenta de que aún yo no había procesado ese nuevo rol en mi vida, aún yo no lo había abrazado con la firmeza, con la seguridad y con la confianza que debía. Y cuando decidí pensar acerca de ese episodio que tuve, en una oficina de correos, por cierto, de pronto dije, no, si yo soy esto en Cristo Jesús, yo tengo que persuadirme de eso, tengo que abrazarlo, y dejé a un lado mis inseguridades, mis complejos, y la próxima vez que me preguntaron, ¿a qué te dedicas? Dije, soy pastor evangélico. ¿Eso qué es? ¿Cura? No. Eso es otro tema. Pero, ¿te das cuenta? ¿Y sabes qué? Eso no es ridículo, pero a veces te pasa lo mismo. Alguien te pregunta directamente y si tú no estás persuadido, si tú realmente no estás convencido de lo que crees y de lo que sientes, te vas a ir por las ramas en la respuesta. No vas a hablar absolutamente y claramente. Pero cuando estás convencido, creí, por lo tanto, hablo. Y eso es lo que hizo Rahab. Y por último, y con esto termino, hermanos, ¿qué tenía de especial Rahab para lograr lo que logró? Pues aparte de pensar, de sentir y de hablar, el último ciclo de este circuito que estamos creando en esta mañana tiene que ver con que era una mujer que actuaba. Actuaba en base a lo que escuchaba, a lo que sentía y a lo que confesaba. Era una mujer que se ponía manos a la obra y no tenía mucho conocimiento, pero el conocimiento que tenía lo tomó en cuenta. ¿Te acuerdas de los 10 espías que tiempo atrás fueron a supervisar la tierra? Juntamente con otros 2, con Josué y Caleb, tenían ellos más conocimiento que Rahab, pero no lo usaron. No lo usaron. No se persuadieron del conocimiento que tenían. Esta mujer tenía muy poco conocimiento. Había escuchado de una promesa y de una serie de hechos, pero estaba tan persuadida que lo confesaba y actuaba en consecuencia. ¿Y cómo actuó? Bueno, ya lo hemos dicho, protegió con valentía a los espías que envió Josué. Los escondió en su casa, se jugó la vida, fíjate. Dice que el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Los había escondido, jugándose la vida. El rey sabía que habían entrado. Y va allí, dame esos 2 hombres que los queremos matar. Pero su fe no solamente le llevó a confesar, sino que la llevó a actuar jugándose el pescuezo y los escondió. Y es verdad que mintió. Fíjate, dice, sí, unos hombres vinieron a mí, pero yo no supe de dónde eran. Mentira. ¿Vale? Eso es otro tema. Pero sí que abro un paréntesis, ¿vale? Este versículo no está justificando que el fin justifica los medios, ¿vale? Esa no es la conclusión de este versículo, ¿de acuerdo? Dice, y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres
Se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mentira. Vamos, Rahab. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Rahab, que no era del pueblo de Israel, que era una ramera, como creía, actuó en consecuencia. Pero no solo salvó la vida de estos testigos, sino que sus obras siguieron manifestándose. Por ejemplo, versículo 12 del capítulo 2. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Te das cuenta las obras de la fe de esta mujer? Está intercediendo por la salvación de sus familiares. Creía tanto en que Dios iba a conquistar la tierra prometida para Israel, que iba a destruir a aquellos que no estuvieran de su parte, que rogó para que le librara a ella y a su familia. No comprendo a veces los que decimos creer en la salvación eterna, los que decimos creer que hay una condenación eterna, que no estemos orando e intercediendo por aquellos que están a nuestro alrededor. Demuestra que no hemos interiorizado bien este tipo de creencias. Demuestra que aún hay algo más profundo que tiene que suceder en nosotros. Ella no, esa fe, esa convicción la llevó a tener un interés por la salvación de otros, a orar por ellos. Creía realmente que los familiares perecerían si Dios no lo impedía. Pero no solo eso, sino que fijaros, versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a salvarte a ti y a tu familia, pero presta atención a los detalles. No nos puedes delatar, no nos puedes denunciar cuando salgamos de tu casa. Versículo 18. He aquí cuando nosotros estemos en la tierra, entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanas, a toda la familia de tu padre. O sea, ¿te quieres salvar? Vale. No nos denuncies cuando salgamos. Coge este trozo de hilo de grana, de hilo de color rojo, y colócalo en los barrotes de la ventana por donde nos has descolgado. Y otra cosa más, si quieres salvarte y si quieres que se salven tus familiares, asegúrate que el día de la conquista estén dentro de tu casa, porque los que no estén en tu casa van a morir. Cualquiera que salga fuera va a morir. Y si denuncias, también nosotros no vamos a cumplir la promesa. ¿Y qué hizo ella? Versículo 21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Y luego los despidió, se fueron. ¿Y qué hizo ella? Ató rápidamente el cordón de grana a la ventana. ¿Qué significa ese cordón de grana? Ni idea, diría ella. Pero si me han dicho que yo haga esto, yo creo, yo actúo en base a lo que creo. Y eso fue un testimonio increíble. Así que esta mujer sabía que había unas condiciones que estaban escritas, que estaban ahí pactadas, y ella no simplemente las mencionó, no solamente las verbalizó, sino que llevó su cuerpo al cumplimiento de estas directrices que le habían dado. Así que, ¿qué tenía Rahab para ser usada como una evangelista? No era Billy Graham, no era Luis Palau, no era ninguno de estos misioneros que te he contado yo que tenía una habilidad pasmosa para llevar a otros a Jesús. ¿Quién era ella? Era una cananea, era una ramera. ¿Pero qué hizo bien? Pues lo que hizo bien es tener coherencia. Coherencia, y esa es la clave de Rahab. Ella tuvo coherencia entre lo que pensaba, lo que sentía, lo que hablaba y lo que decía. Y lo que hacía. Había coherencia entre el pienso, siento, hablo y actúo. Y eso es un factor fundamental para llevar a otros al Señor. La coherencia es la forma de avanzar en este objetivo que nos hemos plantado en este año, el de ser testigos de Jesús.
Puede que no tengas muchas cualidades, no tengas mucho carisma, no tengas mucho conocimiento, no tengas el don de evangelismo, pero si tienes coherencia, la coherencia es atractiva, hermanos. Si eres capaz de pensar en lo que Dios quiere de ti, sentirlo, compartirlo y vivirlo, por muy torpe que seas, vas a conseguir atraer a personas a los pies de Jesús. Así que es importante. Y fíjate, esta mujer Rahab, por mantener la coherencia en este circuito que hemos mencionado, fue una mujer que fue vista por Dios de una manera diferente. Mira, déjame terminar con unos versículos que hablan de Rahab en otros lugares de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Fíjate, ¿cómo miraba la gente a Rahab? Como una ramera, como una cananita. Pero ¿cómo la miró Dios después de lo que hemos mencionado? Santiago 2, 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Asimismo, dice también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Fíjate cómo mira a Dios a Rahab, de la misma manera que mira a Abraham. ¿Cómo te va a mirar ti Dios si eres capaz de respetar el circuito de la coherencia? Si eres capaz de ser coherente de la misma manera que mira a Billy Graham, de la misma manera que mira a Luis Palau, de la misma manera que mira a aquellos que han hecho cosas más grandes y más portentosas que tú, simplemente por ser coherente. Abraham era un hombre, Rahab una mujer. Abraham era un patriarca, Rahab una ramera. Sin embargo, Dios los puso al mismo nivel. Pero fíjate, Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y unos versículos más abajo, versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cómo ve Dios a Rahab? Igual que a Sara. La ve exactamente igual, no en un plano inferior. La pone en la misma lista de la galería de los héroes de la fe. Sara al mismo nivel que Rahab. Ambas son elogiadas por su confianza en Dios. Ambas son elogiadas por su coherencia. Pensaron algo de Dios, lo sintieron, lo confesaron y actuaron en base a ello. Y una cosa más, ¿cómo ve Dios a Rahab? Fíjate, Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Libro de los parientes de Jesucristo. Y menciona varios: hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 5, Salmón engendró ¿de quién? De Rahab, a Boz. Y Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Cómo ve Dios a Rahab? Pues la ve como parte de la genealogía de Jesús. La ve como parte de la familia del Mesías. La ve como una pariente del Mesías. Igual que Abraham, igual que David, igual que Salomón. La ve como miembro de su familia, la ve como un instrumento increíble para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Y qué tenía Rahab? No era Billy Graham, no era Luis Palau, era una mujer coherente. Predicaba lo que creía y vivía lo que predicaba. La coherencia es atractiva, la coherencia atrae. La incoherencia provoca rechazo, la incoherencia provoca decepción, la incoherencia provoca incredulidad. Y por eso necesitamos ser coherentes independientemente de los dones que tengamos. Así que si te asusta el evangelismo, si te asusta ser testigo, hermano y hermana, piensa, ¿por qué te asusta? ¿Te asusta porque no tienes el don de evangelización? ¿Te asusta porque no tienes las cualidades, las capacidades, los logros, los éxitos que otros hermanos tienen? No te preocupes, no necesitas ser como ellos, no necesitas ser como ellas.
Necesitas ser tú mismo en el lugar donde Dios te ha puesto y sobre todo necesitas ser coherente. Necesitas ser coherente. Necesitas no ser una contradicción. No decir, yo creo en el matrimonio y que luego te vean con otra persona que no es la tuya. Necesitan ver que tú dices, yo no miento. Y cuando viene la presión, realmente tú no mientes. Necesitan ver que tú eres una persona que tiene una pasión por el Señor y que realmente vives de esa manera. Necesitan coherencia. No más, no más. La coherencia es la clave. Y a lo mejor no vas a ser como Billy Graham y no irás al Congreso de los Diputados, no te escucharán presidentes de naciones, pero ¿sabes qué? Dios te va a ver igual de valioso que a Billy Graham. Porque Dios vio al mismo nivel a Rahab que a Abraham, la vio al mismo nivel que a Sara y la acogió en su familia, en el linaje de Jesucristo, para ser usada. Y eso es lo que Dios hará contigo. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie? Y voy a pedir a los músicos, por favor, que me acompañen, porque vamos a ir hacia adelante con la celebración de la Cena del Señor. Pero permíteme un minuto y medio de reflexión acerca de lo que estamos viendo en esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres y piensa, ¿no?, en lo que hemos hablado en esta mañana. Piensa acerca de tus sensaciones en relación a este desafío que Dios nos está lanzando este año. El desafío de ser testigos de Cristo. El desafío de hacer todo lo que está en nuestras manos para llevar a otros al Evangelio, para llevar a otros a los pies de Jesús. Piensa acerca de ese desafío y piensa acerca de tus sensaciones. ¿Cuáles son esas sensaciones? ¿Te sientes incompetente? ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes que no es para ti? ¿Te sientes que vas a fracasar en esa tarea? Piensa en ello. ¿Te sientes que no eres como otros que sí que son muy convincentes y muy naturales a la hora de hablar de la fe? No es necesario que seas como ellos. Dios quiere usarte a ti, tal y como te ha creado, para llevar el Evangelio a otras personas. Dios quiere usarte a ti, que eres una persona concreta, en un lugar como el que te ha plantado. ¿Sabes por qué te ha puesto en ese lugar de trabajo? ¿Sabes por qué te ha puesto en esa familia y en ese vecindario? Porque Dios cree que tú puedes ser una luz y un testigo en ese lugar. ¿Sabes por qué no ha puesto a Billy Graham en ese lugar? Porque quizás él no sería efectivo en ese lugar donde Dios te ha puesto a ti. Dios quiere usarte, Dios quiere usarme. Y nos va a dar de su ayuda, de su asistencia para lograrlo. Pero Dios quiere que también pienses en el circuito de la coherencia. Dios quiere que pienses en la importancia que tiene este valor. Dios quiere que pienses, profundices en sus verdades, que dejes que bajen a tu corazón, que las proclames a los cuatro vientos, pero sobre todo quiere que actúes en base a ellas. Pídele a Dios que no se cortocircuite la coherencia en ti, que no haya ningún obstáculo, que no haya ningún elemento que te impida ser una persona coherente. Oh Señor, ayúdanos, Dios, a ser una iglesia coherente, Señor. Una iglesia que piensa, siente, predica y actúa de manera adecuada, Señor. Ayúdanos a ser individuos coherentes. Oh Padre, ayúdanos y nos aferramos a tu poder, a tu verdad, sabiendo que es lo que nos puede hacer ministros competentes. En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya, Señor. Te adoramos, Dios. Santo, y nos redimió. Sobre el pecado, el santo y sublime, admirable Cordero de Dios, sea la alabanza
triunfando así.